Buenos días para todos, bienvenidos a la segunda clase. Estábamos abordando el tema del reportaje, entonces les pido por favor que marquen la fecha 22 de mayo, la semana y la clase. Esta sería nuestra segunda clase. Ya habíamos hecho una actividad de introducción acerca del reportaje, habíamos visto la historia de un robo y la noticia del mismo. Entonces ya habíamos empezado a socializar los tipos de reportajes. Vamos a recordar que es un reportaje. Entonces, según el concepto, dice que es de un género periodístico de carácter profundo en el que se expone de manera detallada y documentada un suceso. Y hago claridad en esto, y es que el reportaje va más allá que la noticia. Entonces, el reportaje es como contar paso a paso o de manera más adecuada y más detallada los sucesos, el problema o la situación determinada, y no olvidemos que es de interés público. Esto quiere decir que también puede ser algo de actualidad o un tema o una situación que esté sucediendo en la actualidad. Habíamos puesto el caso de la situación con la cuarentena y el COVID-19. Entonces habíamos dicho que se podía hacer un reportaje, ya que es una situación o es un tema que está afectando pues a la mayoría de las personas en las actividades que normalmente realizaban en su vida cotidiana. Entonces vamos a las clases. Habíamos dicho que existen tipos de reportajes y habíamos iniciado con el explicativo, el descriptivo y vamos al reportaje de investigación. Entonces, según el concepto, el reportaje de investigación requiere de una labor casi detectivesca por parte del periodista para captar detalles completamente desconocidos sobre el hecho en particular. Esto quiere decir que se debe tener un objetivo claro, es decir, qué se quiere investigar, cuál es el problema que se desea resolver. Entonces, en ese proceso se debe plantear unas preguntas de indagación, que esto llevará a cabo una investigación a profundidad. Entonces, a partir de eso se definirán ciertos pasos para encontrar testimonios, para encontrar fuentes de información. Esto se refiere como a una metodología o un proceso a seguir, teniendo en cuenta que después de tener toda la información se entra en el proceso ya de redactar, teniendo en cuenta todos los hallazgos obtenidos, y finalmente pues hacer una interpretación de los resultados. Y pues en el reportaje investigativo se dirá por qué fue importante este proceso, y ya teniendo clara la visión de la investigación, observar si resolvió el caso y pues qué impacto ha generado. Si observamos el ejemplo que nos habla de una momia, esto quiere decir que para haber evidenciado o haber llegado a la conclusión que proviene de 2000 años atrás y que pertenece al reino egipcio, entonces se tuvo que llevar a cabo una investigación rigurosa del lugar, del sitio, incluso del mismo estado de la momia cuando fue hallada. Entonces, si nos damos cuenta, es como seguir un proceso paso a paso en sus rasgos, en sus características, en la situación, en quienes estuvieron involucrados. Entonces, por eso se llama reportaje de investigación. Siguiendo con las clases de reportajes, encontraremos el reportaje de interés humano. Este es aquel que está centrado en una persona, en una colectividad, dando relevancia a su vida o a un aspecto de ella. Entonces veamos el ejemplo para poder explicarlo. Violencia y feminicidios imparables. Este sería el título o el encabezado.
Los llamados feminicidios que se registran en Baja California evidencian graves problemas de discriminación de género y violencia y rebasan la problemática de salud pública. Esta es una noticia que nosotros perfectamente podemos encontrar en la revista, en los periódicos, en la televisión, en internet. Lastimosamente, es una problemática que es muy actual en el mundo, no solamente en Baja California, sino en el mundo. Son situaciones que impactan ya que hay una vulneración de derechos. Y recordemos que estamos en un mundo donde la igualdad es bandera. Entonces, donde cada día se está buscando igualdad de género, por lo que afrontarnos a este tipo de noticias o a este tipo de estudios o estadísticas que concluyen los problemas de violencia y que se está volviendo una problemática de salud pública, es decir, que está sucediendo tan frecuente que en algún momento nosotros podríamos ser víctimas de esta situación. Cuando hablamos de feminicidios, hablamos de asesinatos contra las mujeres. Y no solamente hablamos de una categoría o un rango de edades. Desde las niñas, las adolescentes y los adultos están siendo víctimas de esta situación. Entonces, por eso, al generar gran impacto o generar conmoción dentro de una colectividad, es importante. Y si hablamos de la vida de una persona, podemos hablar de alguien que de cierta manera genera impacto, por ejemplo, con la creación de una fundación, de un proyecto. Seguido nos encontramos con el reportaje científico, que tiene la intención de destacar los avances y descubrimientos de las ciencias más recientes. Vamos a leer el ejemplo. El hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Un equipo de científicos estadounidenses acaba de encontrar en las neuronas del cerebro los motivos por los que no aprenden de los errores. Para llegar a esta conclusión, E.R. Miller y sus colegas del Instituto Tecnológico de Massachusetts obtuvieron muestras del proceso de aprendizaje en el cerebro de los monos. Entonces, el ejemplo nos está indicando que para llegar a esa conclusión se tuvo que hacer una investigación previa, hubo un análisis y un estudio de por medio. Entonces, una institución, una universidad, una organización puede llevar a cabo diferentes estudios que tengan que ver con estos avances de las ciencias. Entonces, hablemos un ejemplo más reciente, y se puede hacer un reportaje científico acerca de una vacuna que pueda curar, que pueda combatir el COVID-19. Este tipo de reportajes tienen ese enfoque investigativo, reportaje autobiográfico. El reportero es el personaje principal del reporte, trata sobre la vida del propio reportero. En este caso quiero dar un ejemplo diferente al que encontramos en pantalla. Quiero hablarles sobre un programa que se transmitía hace muchos años en la televisión. Se llamaba El Mundo Según Pirri. En este se transmitían o se daba a conocer documentales con diversos temas, desde temas tabús como los tatuajes. También se hablaba de diferentes zonas de Colombia, en muchos casos zonas indígenas, y pues se hablaba también de sus tradiciones y sus costumbres un poco ancestrales que generaban pues impacto o llamaban la atención de los televidentes. Pasó muchos años, fue un programa que tuvo un éxito a nivel nacional, y después este programa se convirtió también en una forma de levantar la voz, ya que el director o quien realizaba, el reportero que realizaba este programa,
Pirri empezó a tocar temas sociales, es decir, la corrupción, situaciones de pobreza extrema, de cómo está actuando el gobierno con respecto a esas problemáticas. Y cuando ya él empezó como a hablar de estas situaciones, pues sufrió amenazas contra su vida, y también el canal decidió suspender el programa debido a las diferentes controversias que se estaban generando, ya que era un periodista que iba más allá de las noticias, investigaba o gobernantes que tenían nexos con paramilitares, estaban robándose los dineros, había corrupción, y él estaba como destapando estas ollas podridas, llamémoslo así. Entonces, este personaje, pues después de esta situación que lo llevó un poco al exilio, a irse para otro país con el fin de salvar su vida, llegó al punto donde todas estas injusticias le empezaron padecer de una depresión muy fuerte, y es aquí donde quería llegar, y se realizó un reportaje autobiográfico sobre esta situación y cómo fue que después de haber sido un presentador, un periodista muy, primero premiado, muy reconocido, apoyado por ser controvertido, por decir las cosas tal cual como eran. Mucha gente lo seguía, veía sus programas. Un gran número de televidentes que veían sus programas porque lo hacía como de una manera crítica. Entonces, después de haber tenido la fama y haber logrado lo que todo cualquier periodista busca, y es ser reconocido por sus escritos, por su producción, por lo que está haciendo, por el manejo de la opinión tan crítico. Entonces, después de haber estado, digamos que en la meta o en la cima de las que él estaba denunciando en sus programas, intentara pues callarlo y de cierta manera pues amenazarlo a él y a su familia para que él se vaya y ya no siga investigando, ya no siga hablando en la televisión acerca de todas estas situaciones o malos manejos que se le estaba dando pues a los recursos. Entonces se realizó un reportaje autobiográfico sobre su carrera, y también pues como una especie de paso a paso, una especie de contar cómo fue que llegó a padecer de una crónica depresión debido a todas las situaciones que les conté. Entonces este sería un reportaje autobiográfico. Para finalizar los tipos o las clases de reportajes encontramos el narrativo, muy similar a la crónica, que también tiene que narrar eventos pero en forma secuencial y temporal. Este tipo de reportaje describe el suceso como si se tratara de una historia. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando hablamos de narrativo ya sabemos que es el género que tiene la función o el objetivo de contar una historia. ¿Esto que involucra? Pues personajes, situaciones, acciones. Imaginémonos un cuento donde se plantea un inicio, un desarrollo, una conclusión. Entonces el reportaje narrativo es tomar una situación y narrarla como si fuera una historia o un cuento. Para finalizar, vamos a hablar de qué se necesita para hacer un buen reportaje. Entonces, primero se necesita identificar un tema. Entonces puede ser un tema de actualidad. Podemos hablar, por ejemplo, del medio ambiente, del reciclaje, redes sociales, entre otros temas. Entonces, ya una vez elegido el tema, el segundo paso sería, haz una lista de ideas. Entonces piensa en las posibles ideas de lo que quieras hablar. Escoge las ideas que más te llamen la atención del tema a investigar o sobre lo que quieras hablar de este tema. Por ejemplo, vamos a hablar acerca de las redes sociales. Entonces, a partir de esto hacemos
como unos subtemas. Entonces podemos hablar de los tipos de redes sociales, los usos, la privacidad en las redes sociales. Entonces es como tomar un tema y hacer un mapa conceptual, dividirlo en subcategorías y a partir de todas esas ideas pues centrarme en la que más me llame la atención. Una vez hecho este primero y segundo paso, vamos a ver el tercero. Dice: ordena las ideas. Organiza las ideas más importantes y las que consideres menos importantes del reportaje. Las centrales son aquellas ideas principales que apuntan directamente a lo que quieres hablar sobre el tema. Las secundarias corresponden a aquellas que se relacionan con el tema pero que no son indispensables para su desarrollo. Ejemplo: yo elegí el tema de las redes sociales pero quiero hablar sobre el impacto. Entonces, una de las ideas centrales puede ser el tipo de redes sociales. Entonces, podemos hablar de una red social como Facebook, una de las más usadas, Instagram, otra de las más usadas. Entonces, según el tipo, pues también la interacción, ¿no? Y a partir de la interacción, el impacto. Y hablamos de las secundarias. Una de las ideas secundarias puede ser, por ejemplo, cuando hay unión entre una red social y otra. Entonces, te dicen, ¿no? ¿Quieres compartir de tu estado de WhatsApp, quieres compartirlo a Facebook? Entonces, esta unión, el vínculo o la asociación entre una red social y otra, como también generan impacto. Entonces, sería como ideas secundarias, pero que realmente están hablando del tema, mas no son tan indispensables hablarlas. Ya una vez establecido el tema, las ideas o desde dónde quiero yo abordar o desde dónde quiero desarrollar mi tema, pues debo realizar una investigación, que sería el cuarto punto. Investiga sobre el tema y lo que quieres hablar. Puede ser indagar sus orígenes, causas, consecuencias. En este sentido, pues podemos hablar de orígenes, cómo surgieron, cómo ha sido el desarrollo de las mismas, cuando hablando de las redes sociales, y pues ya profundizar el tema. De cierta manera, pues esto implica buscar fuentes, estudios, análisis en la red, en libros, o noticias sobre algún caso de impacto negativo o positivo. Entonces ya vamos viendo el cuarto. Una vez establecido ya la investigación, el tema, ya realizado como me he informado acerca de eso para tener bases sólidas o para tener fundamentos, para saber qué decir, cómo desarrollar el tema apropiadamente, pues yo le voy a poner un estilo. Entonces es posible que para escribir tengas más tendencia a ser descriptivo, narrativo, informativo. Por ello, al escribir debes definir qué estilo emplearás. En este sentido, si quieres hacer un reportaje muy narrativo o muy descriptivo, debes seguir esa línea. También puedes ser un poco crítico, hacer como un llamado de atención, una denuncia a través de tu estilo. Entonces es muy importante tener en cuenta ese aspecto. Y una vez establecido mi punto de vista, ¿cómo lo quiero decir? ¿Qué quiero decir? Entonces, pues voy a realizar un borrador. ¿Por qué es importante hacer este paso? Nos dice, para que el público se sienta motivado a leerlo, pues se debe usar un lenguaje claro, preciso, fijarse en la ortografía. Entonces, hacer como este paso a paso o usar el ejercicio de escribir un borrador me va a ayudar a hacer mi relectura y ver que lo que yo estoy produciendo, lo que yo estoy escribiendo, se está desarrollando de la mejor manera, clara, posible. Si tengo algún error, pueda yo corregirlo. Ya una vez corregido, entonces es bueno hacer un proceso de lectura en voz alta. Entonces, para saber de pronto si me hace falta signos de puntuación, de pronto estoy siendo muy repetitivo con algunas palabras,
no me estoy dejando entender, no soy claro con lo que quiero decir, no estoy usando la descripción adecuada, las palabras adecuadas. Entonces este proceso de revisar y corregir me va a ayudar a que el trabajo o el reportaje que yo realice tenga una buena estructura y sea claro. Y finalmente, ya después de haber hecho mi borrador, haber corregido, haber revisado estos pequeños errores, o de pronto también si se me escapó un tema, desarrollarlo, se me escapó una variable, una opinión, desarrollarlo más. Entonces ya podemos ir a una redacción final y presentarlo sin faltas de ortografía, con coherencia, que todo esté en orden para que ya sea publicado en este caso. Entonces son pasos muy importantes que debemos hacer uno a uno. ¿Para qué? Para que nuestro producto final o nuestro reportaje sea un escrito serio y pues que llame la atención a los lectores.